Ya nada más si gusta encender su cámara. Ah, ¿no está encendida? No, Ay, con razón. Perdóname. ahora sí. Ay, se me olvida siempre el iconito este, perdón. Sí, sí. Perfecto. Son los detalles de, ya sabes, a uno se le Claro. van y yendo las cuestiones estas, ¿no? Vamos a iniciar. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los que nos acompañan en esta transmisión virtual en el marco de la Feria del Libro 2020, la Feria del Libro número 24. En esta tarde tenemos la presencia de Marco Antonio Velázquez Albo. El doctor nos va a compartir una conferencia titulada Una reflexión sobre la enseñanza de la investigación en humanidades. La mecánica es la siguiente: aproximadamente entre 20 y 30 minutos, el doctor Marco va a desarrollar el contenido de esta conferencia y posteriormente habrá una interacción, se contestarán las preguntas, los planteamientos que haga la comunidad educativa. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar. Cedemos la palabra al doctor Marco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, pues me da mucho gusto participar en este evento de la Feria del Libro en Tehuacán. A lo largo de muchos años he tenido muchos alumnos que vienen de esa región, no porque esté hablando con ustedes de Tehuacán, la verdad, las generaciones que han entrado a la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, en el área de Historia de Tehuacán, siempre han tenido una destacada, tienen dos indicadores que a mí siempre me han gustado. Tienen una destacada capacidad académica y de constancia, con un alto índice de titulación por tesis de alta calidad. Y la segunda, pues curiosamente también siempre han tenido una alta conciencia y participación política, ¿no? Ese ha sido un común, para que tengamos una idea, que yo he visto al menos desde 1982 a la fecha, ¿no? Me refiero a toda la región, Tehuacán, Altepeji, este, este lugar ahí de la reserva de la biosfera, ahorita se me fue el nombre, Cañada Morelos, toda esta zona, el alumno que ha venido de esa zona y las alumnas han sido muy destacados, ¿no? Entonces debe de haber algunas razones, seguramente. Bien, entonces me da mucho gusto compartir esto ahí. Bueno, yo creo que aquí la idea básicamente sería establecer algunos puntos en contacto que les susciten a ustedes la motivación de pensar estas reflexiones. Y ha cambiado mucho, no solo la investigación, no solo el desarrollo del aprendizaje para la investigación, la práctica misma investigativa ha cambiado enormemente. Y el proceso obviamente se ha intensificado en los últimos años, ¿no? Si nosotros tomáramos como eje los inicios de los años 70, para no irnos a los 60, definitivamente finales de los 60 viene una enorme explosión, sobre todo en el desarrollo de teorías sociales y la confrontación entre teorías muy contrapuestas. Era difícil pensar que un estudiante promedio de la educación superior en el área de humanidades, incluso ciencias sociales, pensara que iba a ser investigador. O sea, no estaba en la aspiración. Se veía en los principios de los 70, los investigadores eran profesores que estaban en los institutos o en los centros, que por cierto eran escasos, muy escasos, básicamente restringidos fundamentalmente a la Ciudad de México, eventualmente muy pocos en la ciudad de Guadalajara, poquitos en otros espacios, incluso Monterrey.
Por lo tanto, el estudiante promedio de Ciencias Sociales y Humanidades, su aspiración era ser un profesionista en esa área y en algunos casos pensaban que el perfil hacia el que iban a orientar iba a ser trabajar probablemente en la docencia, pero no estaba de lleno pensar estar en la docencia, ¿no? Incluso existía una línea muy clara de separación de que quien quería ser docente, por lo menos hasta enseñanza media, sí iba a la normal superior. Y la gente buscaba ser profesionista. Entonces la investigación no estaba como una de las prioridades extensivas en el estudiante promedio. Con el famoso boom de los baby movers en la educación superior, se irradia en la mayoría de las universidades mexicanas un crecimiento para el cual no hay suficientes profesionales para atenderlo. Y esto produjo un gran éxodo de la Ciudad de México, de los que recién egresaban, o hablando no en personal, pero sí generacionalmente en el común, pues era irse de alguna manera al interior o a la provincia, como le decíamos, a localizarse en distintas universidades. Y entonces fue muy común encontrar egresados fundamentalmente de la UNAM, que era donde estaba la mayor fortaleza. Recuerden que no existía la metropolitana, el Politécnico no tenía un enfoque hacia lo social, entonces la mayoría de los egresados de estas áreas fundamentalmente eran de la UNAM. Y entonces iban, vamos a decir, a expandir las áreas de este tipo a las universidades que de alguna manera habían tenido ya ciertas posibilidades de cambio. Otro factor era los estudiantes que venían de varios lugares de estos estados y de estas ciudades o incluso de comunidades más pequeñas que habían ido a estudiar a la Ciudad de México y por lo tanto intentaban retornar a sus lugares de origen o cercanos a su terruño. Y por lo tanto tenían que esparcir nuevas áreas. Y bueno, se vino un crecimiento en todas las universidades, pero como estaba ahí incubado también un pensamiento muy crítico y muy alternativo, muy dominado también por ciertas formas de pensamiento marxista, pues obviamente esto también irradió en las universidades que con el tiempo fueron generando sus propios movimientos, ¿no? En aquellas donde ya había esta tradición, como era la de Puebla, pues simplemente se produjeron fusiones muy interesantes. Por lo tanto, es en este proceso donde empieza a pensarse la necesidad de no solamente producir profesionistas, sino incluso de emular la creación de institutos, de centros, de estos lugares. Yo recuerdo, y disculpen que lo refiera a cuestión personal, tenía yo 25, 26 años, nos vamos a Coahuila, primero a Sonora, y en Coahuila, al entrar nosotros fundamos el grupo que se fue un centro de investigaciones socioeconómicas, porque ahí no lo tenían, no sabían que había que crear eso. Y entonces recurrimos al modelo que veíamos que era el modelo pues donde nos habíamos formado, que era el de la universidad. Nuestros maestros hacían investigación, publicaban libros, pero los investigadores propiamente estaban en los centros. Entonces, esta expansión más o menos se extendió y para llegar ya en la entrada, en la segunda mitad de los 70s, ¿no? Ya hay un germen muy generalizado de la investigación como un fin de los que van a estudiar ciencias sociales y humanidades, ¿no? Pero ahí enfrentamos el problema que había pocos posgrados. Es más, generacionalmente, estoy hablando de aquellos que nacieron entre el 45 y el 55, vamos a dar ese amplio margen, ¿no? No era una aspiración estudiar posgrado, porque para empezar se tenía trabajo. Entonces, muchísimos colegas salían de las instituciones y aún siendo pasantes o en proceso de tramitar el título, ya conseguían el tiempo completo. Les va a parecer extraño, pero eso pues era parte de la expansión.
Y con esa expansión, entonces, cuando viene la siguiente cuestión, pues la gente ya son tiempos completos, están relativamente bien instalados, tienen ya dominio de sus habilidades y sus prácticas docentes, desde luego que tienen una excelente habilidad de escritura porque estaba eso muy integrado en la formación anterior, ¿no? Pero no como una especialidad, sino como una formación. Y eso hacía que no veían esa necesidad. Esas necesidades van a aparecer justamente a partir de la segunda mitad de los años 80, ¿no? Y aquí yo ligo con un fenómeno que tendríamos que ubicar los que estamos en humanidades y ciencias sociales, el desarrollo de esta forma de la etapa social que hoy conocemos como neoliberalismo. William Davis, un investigador muy especializado en las cuestiones del neoliberalismo, ha ubicado 3 momentos del neoliberalismo, ¿no? El primero que él denomina el neoliberalismo combativo, que va de la segunda mitad de los años 70 aproximadamente a finales de los años 80. Y dice que es ese neoliberalismo que se abre espacio y que se prueba fehacientemente, particularmente en Chile, después del golpe, y que se va a abrir paso combatiendo con las viejas ideas estatistas, izquierdistas, incluso del pensamiento social cristiano, y introducir este pensamiento, dominar, hegemonizar determinados momentos, no solo en las políticas del Estado y en las acciones del Estado, sino particularmente, vamos a decir, en el corazón de las gentes, ¿no? Sutilmente, pero dominar ahí. Y lo denomina imperialismo, neoliberalismo combativo. La segunda etapa la ubica entre el año 89 y 2008 y la denomina el neoliberalismo normativo. Es decir, se ha instaurado y lo que trata de establecer son ya regulaciones, normas, prácticas, formas reglamentarias que se establezcan y que obviamente consoliden ya esta etapa. Y la última que él ubicó en sus trabajos, que ya está cambiando, pero la ubica hasta ahí, es lo que él llama el neoliberalismo punitivo. Es decir, después del normativo, puedo imponer esta forma a como dé lugar, ¿no? Tengo mecanismos de coerción económica, política, militares e incluso vamos a usar el término morales también, ¿no? Y por lo tanto, bueno, su expansión produce un conjunto de cuestiones que va más o menos a partir aproximadamente del 2008-10 a la fecha, ¿no? O hasta antes de la fecha. ¿Por qué? Porque en las últimas discusiones todo este grupo en el que se integra mucha gente a través de New Left Review, Monthly Review, una serie de publicaciones donde está la tradición de la teórica más fuerte de los grupos de tradición marxista o de pensamiento crítico, se le llamamos así, pero ellos se ubican muy claramente como marxistas, ¿no? Dicen que efectivamente este proceso en el que estamos viviendo ha fracturado y probablemente estamos en una etapa de un neoliberalismo o defensivo o neoliberalismo atrincherado, ¿no? Y desde luego que todavía no se puede conceptualizar, pero que ya se está viendo, ¿no? La dificultad de removerlo y la resistencia también de esto a sostenerse. Bueno, cuando entramos a la parte educativa tendríamos que buscar esto porque justamente en el normativo es cuando entra esta necesidad de los posgrados y lo que llamaríamos la credencialización y un sistema de méritos para poder instalarse. Y entonces los posgrados se convierten en un camino no necesariamente para investigar, sino en un camino para reunir las credenciales para poder ingresar en una mejor condición al estatus laboral. Y claro, el estar en los posgrados implica que hay una separación total de la investigación per se, y esto nos va a dejar una huella donde sí ya se estudia porque se busca el grado, pero para estudiar eso se requiere desarrollar la investigación en un determinado nivel.
Y esta expansión va aparejada en un principio de que el crecimiento y el desarrollo de la educación superior no va a los ritmos que necesitaba la sociedad. Cuando llegamos más o menos a la primera década de este siglo, en casos como México, es notorio que la educación superior tiene que expandirse. Y al expandirse, se tienen que generalizar los posgrados, no necesariamente de investigación, sino profesionalizantes y de otro tipo para producir el personal que se requiere en esta expansión. Y todavía estamos metidos en eso. Entonces tendríamos algunas características, no necesariamente negativas. Esto trajo consigo la proliferación de teorías, porque obviamente al expandirse se aumenta una diversidad, no solo de teorías, de metodologías, de instrumentos, de posturas, de formas de trabajar, de prácticas de investigación. Y esto, vamos a decir, es de los saldos positivos, ¿no? Claro, tiene límites porque puede convertirse también en elemento dispersante o pulverizante o atomizante al grado que ya no haya ningún mecanismo que aparentemente lo regule. Hay otro asunto que se desata, esta cuestión del productivismo. Y este productivismo sí va a tener un conjunto de consecuencias. Estoy hablando ciencias sociales y humanidades. Los otros campos los dejamos porque tienen otras características. Porque entonces, efectivamente, hay más investigación, hay más publicación, pero esta investigación y publicación está muy fincada en las tesis, en la producción de tesis, y de la producción de tesis derivan artículos. Lo puedo decir abiertamente, por ejemplo, el posgrado, el doctorado en que yo estoy adscrito, del que soy también fundador, pues el alumno tiene no solamente que hacer una tesis de investigación de buen calibre, de buena calidad, desde luego, sino que tiene que tener productos muy claros como artículos publicados indexados, como requisito para poder presentar su examen, ¿no? Entonces, esto hace que ha aumentado la productividad enormemente, ¿no? Y esa también puede ser un saldo positivo, pero hay algunas cuestiones que tendríamos que pensar. Se han desarrollado mal las habilidades de investigación al grado de que hoy hay modelos para el desarrollo del aprendizaje de la investigación. Yo por lo menos conozco al menos 8 modelos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cuando veo, porque sí me han pedido la opinión cuando alguien está implementando un nuevo doctorado y quiere hacer esto, y les pregunto, bueno, ¿qué modelos para el desarrollo del aprendizaje de la investigación o la formación de investigadores tienen? Conocen, no sé, el modelo Berkeley, el modelo Partiñón, el modelo LARC, no los conocen. Y entonces parecería como que todo el mundo puede empezar de cero. Y no, hay modelización ya muy trabajada de cómo se puede entrar a estos puntos. Entonces, yo me ubico más en pensar esta lógica y desde luego que imagínense los cambios tecnológicos, ¿no? Pongo un ejemplo sencillísimo, un alumno en 1900, a ver, me recuerdo, debió haber sido antes del 86, probablemente 83, quería trabajar sobre un tema ligado, vamos a decir, al anarquismo. Y tenía que viajar de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla a México, a buscar las revistas Regeneración y los materiales que podía tener, ¿no? Y básicamente era una pepena, la mayor tiempo de su actividad era buscar la información. Y luego ir al Colegio de México, ir al UNAM, conseguir las fotocopias, pedir permiso, híjole, era una odisea. Mismo tema, otro enfoque, otro joven, otras características, no sé, puedo ubicar 30 años después, ¿no? Todo eso, la revista completa la baja de la red. Un conjunto de publicaciones ya está. Estoy hablando antes de los 10, ¿eh? O sea, ya eso estaba a disposición, ¿no? Pues obviamente que hoy son condiciones distintas. Hoy, ¿cuál es tu gestor bibliográfico? ¿Qué tipo de motor de búsqueda usas? ¿Sabes trabajar con descriptores? ¿Haces búsquedas booleanas? ¿Qué tipo de procesador usas? Bueno,
Obviamente que todavía la gente sigue trabajando en función plana con procesadores Word, cuando que la investigación hoy está en otro nivel, en otros planos, ¿no? Tridimensionales, pero que implican que las instituciones hayan invertido en la formación de quién va a capacitar a la gente en estos nuevos planos, donde se trabaja multilenguaje, hipertexto, ¿no? Y donde no se tiene que estar pasando de ventana en ventana. Entonces, sí se requieren habilidades técnicas, tecnológicas, pero, vamos a decir, las habilidades de creatividad, las habilidades de sistematicidad o competencias de sistematicidad, las de análisis, las de escritura, escritura descriptiva, escritura argumentativa, escritura analítica, escritura de contraste, híjole, ¿en dónde se enseñan? Pues solamente pegados con los investigadores o con equipos donde lo pueden hacer, pero son pisos que se tendrían que tener desde el nivel de licenciatura. Entonces, quiero sintetizar con esto, este modelo ha producido investigación, pero ha producido una atrofia muy peligrosa. Y es que este productivismo creó una estratificación profunda, una diferenciación enorme y con esto una elitización peligrosa. Y esto ha traído consecuencia una devaluación, una desvalorización de la docencia. Entonces la gente busca ser investigador, estar en la investigación, a veces porque no quiere ser docente, la mayoría de las veces. Y a veces porque sabe que es la manera de localizarse con un mayor salario, pero no necesariamente porque tengan las capacidades, las condiciones, ¿no? Ni siquiera el gusto de hacer investigación. Y créanme que lo he visto, a veces es una fuga a ser docente. A veces es una fuga a ser docente. Incluso uno se puede encontrar con colegas que dicen, mira, yo trabajo en investigación, no, yo no sé dar clase. Es más, no me interesa. Entonces, bueno, es una diferenciación abismal. Bueno, esto ha cambiado también porque del otro lado, pues podría haber que todo el mundo puede ser investigador. Claro, todo el mundo puede hacer investigación en términos de una práctica investigativa de acuerdo a qué fines necesita. Pero sí se requieren niveles de investigación avanzada, fuerte, ¿no? Por ejemplo, en investigación educativa, que me parece que hay muchos colegas por ahí que están en estos campos, ¿no? En investigación educativa, a mí de repente en los comités de adscripción, cuando la gente va a ingresar, me llama la atención muchos proyectos que son básicamente de intervención. Y cuando uno rasca un poco su dominio en cuestiones de investigación, no las tiene. Y no logran diferenciar que su investigación va a intervención y que el asunto de intervención, por cierto, está muy extendido y el de investigación propiamente poco extendido, porque requiere un nivel de profundidad mayor. ¿Cómo podemos intervenir y transformar lo que no conocemos bien? Pero se ve sencillo que yo aplico un cuestionario, una serie de instrumentos, trabajo 4 capítulos, en el primer capítulo hago el estado del arte, el estado del conocimiento, el contexto, hasta me sé el modelito, ¿no? Y luego aplico el instrumento y luego el análisis de los resultados y tan. Entonces, aparecería como que es estandarización de la investigación, pero no es estandarización. En realidad, vamos a decir, son rutas cortas para lograr producir el volumen de capital humano en investigación que se requiere, ¿no? Y el precio ha sido descuidar la docencia y crear una elitización que ha polarizado y que hace difícil. Bueno, termino porque ante esto sí hay alternativas y hay que empezarlas a trabajar. Y yo recuerdo 13 años que estuve, no, 9 años que estuve en el proyecto Tuning Europa América Latina. Se trabajó una línea de las competencias de investigación y ahí están muy definidas. ¿Y en qué niveles se pueden trabajar? Ni siquiera desde la educación superior, desde luego que desde antes, pero desde la enseñanza media con toda seguridad, ¿no? Pero en la educación superior se pueden orientar más. Y hoy hay equipos de trabajo que ya superando un poco este concepto de competencias que desde luego ha sido muy polémico, tiene muchas bondades, pero también es polémico y conflictivo, han ubicado, y las voy a leer y con eso termino porque creo que eso les va a suscitar mucha curiosidad, han definido
lo que serían las nuevas capacidades básicas, fundamentales para la educación superior, ¿no? No las de tipo profesional y profesionalizante, sino las de tipo fundamental, que pueden ser consideradas competencias genéricas de distinto tipo, pero que a mí me gusta cómo las están empezando a trabajar, y es que son ya capacidades que tienen que ver con la razón práctica, ¿no? El desarrollo de la razón práctica, que se tiene que hacer elecciones bien razonadas, informadas, críticas, independientes, que la gente sea capaz de construir proyectos de vida personal, que sea capaz de adecuarse a los cambios, es decir, razón práctica. Fíjense, es interesante porque es a lo que se refiere el presidente de la República, yo sí lo trato con mucho respeto, ¿no? Cuando él habla de juicio práctico, todas sus conferencias, este es un asunto de juicio práctico, y tiene razón. Hay veces que no requiere una elaboración tan sofisticada, es juicio práctico, bueno, es razón práctica, ¿no? Luego está el asunto de la resiliencia. Eso es central, y más en estos tiempos, y lo estamos viendo. Es decir, la capacidad de recuperación que tenemos que gestar en las nuevas poblaciones para enfrentar el conjunto de retos y todo esto, el mantener formas de esperanza, expectativas, aspiraciones, voluntad de cambio, voluntad de estar mejor, ¿no? Luego tenemos la otra que se define como la de conocimiento e imaginación, ¿no? Porque imaginación, creatividad, parece que en el razonamiento mecánico cuadrado no tienen sentido. Entonces sí, desarrollar como la capacidad de adquirir conocimientos de un tema, disciplina, campo, procesos de investigación académica, no solo eso, apertura, ¿no?, de mente a conocimientos para entender ciencia, tecnología, la política, un conjunto de cosas. Desde luego que la disposición al aprendizaje, ¿no?, que implica ser capaz de tener curiosidad y deseos de aprender. Así de simple, curiosidad y deseos de aprender. Ser un investigador, vamos a decir, un inquer activo, es decir, tener esa inquietud interna de, a ver, esto, ¿qué pasa? ¿No? Algo que viene incluso desde la infancia, pero que a veces se suprime, sobre todo en la estandarización de ciertos modelos de educación. Y luego tiene otra muy importante estos planteamientos que son la necesidad de ser capaz de participar en grupo para aprender o para trabajar, para resolver problemas o para unirse, que es las relaciones sociales y redes sociales. Y se nos olvida. En la educación superior es vital que la gente enseñe, aprenda, desarrolle la capacidad de relacionarse socialmente y de saber crear redes sociales, horizontales, extensas, en cualquier campo. Otra es, desde luego, el respeto y la dignidad y reconocimiento. Es decir, de repente nos hemos enfrentado a pequeños dictadores de aldea que pululan en todos nuestros centros, en todas nuestras universidades, ¿no?, que han perdido el respeto, pues, a ellos mismos y desde luego a los demás, ¿no? Este es un punto central, porque sí se debe tener voz para participar efectivamente en el aprendizaje, voz para hablar, voz para debatir, voz para persuadir, ser capaz de escuchar estas cuestiones, ¿no? Y las últimas dos, que son muy relevantes, que son la integridad emocional, ¿no? Que a veces le llaman competencias emocionales o el manejo emocional. No, la integridad emocional es no estar sujeto a ansiedad, no tener miedo, que el aprendizaje nos desarrolla una forma libertaria, ser capaz de desarrollar emociones con imaginación. Acuérdense que no hay aprendizaje sin sentimientos. No hay aprendizaje sin sentimientos. Entonces, las emociones, el manejo de las emociones, la comprensión, la empatía, la toma de conciencia, el discernimiento, son cuestiones centrales. Y por último, algo que también hoy está ya presente es la cuestión de la integridad corporal, ¿no? El que haya seguridad y libertad en todas las formas, por ejemplo, ante el acoso físico, ante el acoso verbal, que el entorno de la educación superior sea el espacio donde la integridad corporal es un valor profundo,
Bueno, estas, por ejemplo, ya se han aplicado en algunas instituciones desde el 2004 y están definidas como competencias teórico-ideales, ¿no? Que deberían de tener la educación superior. Ya no nada más se hablan de competencias, es otro asunto. Bueno, si ustedes se fijan, entre capacidad de investigación, redes sociales y todo esto, pues están los nuevos investigadores, porque un investigador que no ha constituido formas de solidaridad, de relaciones intersubjetivas, pues difícilmente va a hacer investigación social y humana, difícilmente. Es decir, si piensa que está en los libros, en su torre de marfil, en un centro, en un instituto, etcétera, aislado de todo, pues no solo está obsoleto, ni siquiera decimonónico. Entonces, los cambios, estamos en un momento de cambios, incluso hay autores que hablan de que estamos frente a cambios humboldtianos, es decir, de la magnitud de la época de Humboldt de hace 200 años, de un quiebre de magnitudes muy grandes. Y termino porque ante esto hay un planteamiento que me parece que tendríamos que recuperar en la educación superior y ahí la investigación tiene un papel central. Es una idea que está ya en Habermas, le podemos denominar de muchas formas, pero la voy a denominar en esos términos. Los espacios de la educación superior también son espacios de emergencias morales de la sociedad. Son espacios donde surge el lugar para pensar, resolver, conocer, investigar, difundir esta aparición de problemas y de acechos en los que se encuentra la sociedad, ¿no? Nada más pensemos en un solo punto, el impacto del COVID en la deserción, ¿no? ¿Cómo le entramos, todos los que estamos en la educación superior, a este punto, ¿no? ¿Cómo lo atendemos? ¿Qué? ¿Porque el hecho de que están inscritos los aprobamos? ¿O por el hecho de que tienen una brecha digital enorme por una desigualdad social, están reprobados y están fuera? Bueno, la emergencia moral tiene que venir de la universidad y de la gente que está haciendo investigación y que está haciendo docencia, ¿no? Entonces, estos cambios rebasan el que solamente las tesis se sigan desarrollando individualmente, vamos a verlo de esta manera, que ahí esté producida la investigación y resulta que no estamos desarrollando formas de relaciones cooperativas, ¿no? Relaciones solidarias, cómo va a haber solidaridad digital, cómo va a haber reducción de brecha digital, cómo vamos a tener amortiguamiento de la desigualdad social si ni siquiera en la investigación somos capaces de compartir. Y a esto hay esta idea de pedagogías de la transformación que apuntan hacia una equidad fuerte o hacia una equidad débil, pero que tenemos que ir hacia la equidad. Bueno, ¿y cómo investigamos esto? Individualmente, otra tesis doctoral más, que vamos a leer 5 sinodales, eventualmente un artículo que va a alcanzar un número y cómo esto entra a los demás. Estos serían los retos que tenemos, que obviamente hace 30 años no se tenían, no se pensaban. Bueno, yo creo que con esto, espero dejo sembrados algunas curiosidades, cuestiones que me gustaría más escucharlos. Y muchas gracias. Gracias, doctor Marco Antonio. Muy interesantes aportaciones que provocan efectivamente la reflexión-acción. Tenemos que detonar esta serie de inquietudes, de perspectivas que van a inquietar, que van a incomodar, que van a provocar. Y a partir de esta reflexión, de estos análisis de retos y desafíos que tenemos hoy en el ámbito de la educación, en el ámbito de la investigación, pues nos vulnera, nos provoca este reconocimiento de nuestras áreas de oportunidad como docentes, como académicos y como investigadores, en lo que los estudiantes y los académicos de nuestra comunidad, el público que está participando, escribe a través del chat sus preguntas. Quisiera yo retomar un apartado donde efectivamente usted señala esta falta de interés, de gusto, de amor por la investigación.
Y revisando su síntesis curricular, su semblanza, lo ha comentado usted, fue representante de México por el área de historia en el proyecto Alfa Tuning América Latina de 2005 a 2013, asistiendo a diversas reuniones generales en sus distintas fases, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Bélgica, en Chile y en Bélgica, ¿no? Esta experiencia internacional, ¿cómo vincula desde este trabajo de una gran cantidad de años y de mucho esfuerzo, cómo lo articula con el gusto, con el interés, con esa parte de satisfacción de investigar como un fin, no como un medio? Pues fíjate, Hugo, esa es una pregunta que me gusta mucho porque me obliga mucho a reflexionar y a remembrar, ¿verdad? También ese proyecto, el proyecto educativo de intervención, investigación e intervención más grande que ha habido, por lo menos en extensión y probablemente en recursos, es este, ¿no? Porque participaron de América Latina, prácticamente casi todos los países, y cada país tenía que representar por área, historia, matemáticas, física, etcétera, solo 2 representantes, ¿no? Que quedan escogidos a través del currículum, a través de trayectoria, que demostraran investigación, docencia, producción y titulación, ¿no? Es decir, no se permitía solo autores o solo docentes, ¿no? Tenías que reunir más o menos este conjunto y demostrar una antigüedad más o menos larga. Entonces, de cada área hay 2 que representan cada país y ninguna universidad puede tener más de un representante. Por lo tanto, para matemáticas solo podía haber 2 representantes de México que tenían que peleárselo a las universidades, quién tenía ese currículum, de física, de química, de medicina, y llegó historia. A mí me toca representar a México y es otro colega de Yucatán, Francisco Fernández, el otro que la representa. Y entonces nos tenemos que reunir con estos iguales, digamos, que están en Costa Rica, tal, América Latina. Y luego reunirnos y visitar las áreas en las que nos corresponde trabajar, platicar, estudiar, investigar en reuniones y fuera de las reuniones intercambiar para diagnosticar en primer lugar el estado en que se encontraban esas instituciones. Eso mismo se hizo en Europa y luego nos reuníamos entre Europa y nosotros. En total estaban representadas, yo creo que más de 700 universidades de Europa y de América Latina, ¿no? Así, literalmente. Luego se extendió a Asia, a China, a África, y está en Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo compran y le cambian el nombre y lo aplican como una especie de acreditador, el modelo americano, pues, ¿no? Pero ahí está. Y entonces, ahí la cuestión es que uno empieza a descubrir, por ejemplo, en el área de historia, pues que la manera como cada colegio, cada escuela, cada unidad enseñaba historia era absolutamente distinta y no necesariamente una mejor que otra. Por ejemplo, en Dinamarca, un estudiante de historia entra a primer semestre, la carrera es muy larga, de 6 años, y desde que entra primero, no hay grupos, entra vamos a decir, a un seminario de investigación donde ahí convive con los alumnos que están saliendo, desde que entran primero. Y entonces, primero pues escucha, ve cómo se plantean los temas, los que están en primero, los que están en segundo, los que están en tercero, los que están en cuarto, los que están en quinto, hasta los que llegan a sexto. Y por lo tanto, cuando él llega a tercero, sabe lo que tiene que hacer. Es un aprendizaje muy interesante. No es como nosotros lo tenemos. En México, por ejemplo, hay 40 y tantos programas de historia. Brasil tenía como 760. Ahí está articulado directamente a la docencia, es decir, no hay una separación, se estudia historia y el historiador que está ahí tiene una formación que va hacia la docencia y al mismo tiempo es un historiador que va a la investigación. Y por lo tanto esto fortalece la enseñanza media poderosísima. Y luego, para entrar a los siguientes, pues los grados. Entonces uno va dándose cuenta que la investigación es permanente, que es un verdadero gusto,
¿no? Cuando yo estoy, me recuerdo muy bien en Portugal, en Lisboa, y entonces me explican cómo hay una práctica en ese momento Turquía se le invitó como parte, no era de la Comunidad Europea, pero como quería asociarse, tiene su área de historia y los representantes de historia llevan la experiencia de cómo había investigación en historia, en difusión, con jóvenes que hicieron su práctica de investigación en cárceles para ver la manera como en las cárceles turcas se desarrollaba el aprendizaje histórico. Cosas para uno nuevas. Entonces, definitivamente la dinámica del conocimiento no puede estar desligado de la investigación y por eso tiene que estar muy enfáticamente emoción, la satisfacción de hacerlo, ¿no? Y desde luego que serán las capacidades y la intensidad con que la persona los ponga, el alcance, ¿no? Pero justamente es muy importante esas experiencias, ¿no? Más que los congresos, porque está ahí esta congresitis, ¿no? Pero es como una especie de diálogos de autistas, ¿no? Voy, pongo la is y de repente lo que le interesa a la gente es exponer su ponencia, ¿no? Porque le da puntos, le va del diploma, le da el tal, y lo demás ya no le interesa. Entonces, por ejemplo, esos formatos ya en muchos lugares están agotados y entonces, ¿cómo encontramos que la gente se reúna, discuta, platique, dialogue, establezca sus experiencias, aunque no sea gigantescos espacios, ¿no? Pero que sí haya una retroalimentación y empiece a haber una cooperación. Entonces, definitivamente, bueno, para mí, pero pues sí, ya soy de las fuerzas sólidas de la, de la, de la, de la cuarta generación. Ha sido un gusto y la seguimos cultivando porque es una forma, lo voy a decir, y para muchas es una forma de vida, ¿no? Pero claro, está uno en la parte donde ya no está en el sistema de méritos, uno está en otro lugar, ya muy, y el problema es cómo le hacemos para que los que están empezando no vean el sistema de méritos como el punto, sino la investigación como la mayor realización. Y que en la medida que esto lo desarrollen y desarrollen, pues obviamente su actividad docente, pues bueno, van a tener las cuestiones. Entonces, yo creo que ahí estaría uno de los retos, en transmitir estas experiencias, pero de manera que motivaran, ¿no? A que puede ser distintas las cosas de como las estamos viendo que van. Interesante, doctor Marco. En el chat hacen ya dos preguntas. Voy a leerlas. Federico Villarreal pregunta, ¿qué recomienda para el intercambio de proyectos interuniversitarios en Tehuacán? La maestra Eunice Méndez, ¿cómo el alumno universitario desarrolla una identidad profesional? Digo, las dos son bien. Bueno, la primera, yo creo que ahí tenemos que encontrar una forma en que, una forma en dos niveles. Yo la pondría transversal, pero vamos a trabajar vertical y horizontal. Tanto temática como espacial, ¿no? Y del nivel, de hecho tendría que ser tridimensional, tendríamos que encontrar una forma en que no sean reuniones de méritos gigantes, sino reuniones a modo, ¿no? Que puedan desarrollarse en un día, ¿no? En lugar de un congreso de 3 días donde nada más fuimos una ponencia y luego fuimos a pasear, ¿no? Y no estoy contra los paseos, ni con que después del congreso a tocar la guitarra y a echarse la cerveza, y a comer muéganos ahí en la plaza, y helados, ahí en Tehuacán, sino tenemos que encontrar una forma en que grupos que están haciendo investigación, tanto temática por tema como por espacio, tiempo, etcétera, y con comunes intereses o metodologías o teorías, se reúnan con un programa muy claro de intercambio, ¿no? De intercambio, el que al final, a mí me gusta una idea que vi trabajar en otros países, los gringos a esto le llaman preprints, ¿no? Y que producto de esa reunión sale un pre-trabajo, ¿no? Pero que tiene rigor, que es la cooperación de ellos
y que tiene, vamos a decir, una validez en términos no de revista indexada, pero sí de un preprint, un trabajo integrado, ¿no? Que da cuenta de las cosas y que en términos de las instituciones encontremos la forma de que sean valorados como obviamente una publicación y una pequeña instancia de intercambio, porque pues eso no se puede evitar, sí se puede evitar, pero por el momento este neoliberalismo nos dejó un sistema de evaluación ligado a la productivitis que no lo podemos acudir tan fácilmente. Entonces, tendríamos que encontrar una forma. Yo creo que por ahí habría una de esas, ¿no? Pero sí, y la verdad sí me ubico en los que yo creo que la congresitis y estas cuestiones no han ayudado. Lo voy a decir y con todo respeto, a veces yo veo que es como cuando fuimos niños y jugábamos al policía y al ladrón o a la escuelita, o jugábamos al papá y a la mamá o a la casita, que a través del juego experimentábamos nuestra imaginación de la adultez. Era la manera de traer la vida adulta al espacio infantil, ¿no? Y yo a veces pienso que esta congresitis a nivel de ciertos grados es, bueno, ya invitaron a fulano de tal de una conferencia, fulano de tal que hizo su trabajito, ya lo presenta, y es, ya vieron que podemos jugar también a los grandes congresos, ya nos codeamos con los grandes. Y yo me he puesto a revisar muchos de estos, y la verdad es abrumador, lo he hecho por investigación, me he encontrado que, vamos a decir la palabra así, congresos vamos, tesis no tenemos, en un porcentaje superior al 70%. Superior al 70%. Al grado que yo me he topado con alumnos que los veo y le digo, no me vas al encuentro de estudiantes, no me vas al congreso, a mí me presentas el borrador de la tesis en tal fecha. Y me ha tocado ver grupos literalmente donde el 90% de la gente estuvo felices en congresos, pero no hubo tesis y no hubo titulación, a nivel licenciatura, ¿no? Entonces, ya lo sabemos. No debe decir que no lo sabemos. Tenemos que encontrar una manera donde, a ver, ¿por qué no vinculamos, se relacionan las distintas instituciones y encontrar la forma de que sí sea una reunión, 1 o 2 días, pero efectivamente hay un producto del intercambio y del aprendizaje, y además que tenga un valor que se les reconozca para que estén motivados, pero que ese valor esté impulsado a consolidar algún aspecto de la propia investigación que no necesariamente son nuevos datos, sino incluso formas de escritura más cuajadas, formas de relación. Creo que por ahí la pregunta, hay más, pero yo en este momento, he pensado varias veces. Y luego, con respecto a la segunda pregunta que me hace, ¿cómo se llama la compañera? Eunice. Eunice, ¿no? Sobre la identidad, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí el elemento de la motivación y el elemento también, vamos a decir así, de producir el insight en el joven, entre más temprano sea, si es en los primeros años de la licenciatura es mejor, o los primeros meses del posgrado. Es decir, ¿realmente quieres hacer esto? Pero no porque se la ponemos difícil, no porque le decimos, mira qué complicado y me cumples, sino realmente quieres hacer esto porque, a ver, tienes este conjunto de posibilidades, ¿no? Yo recuerdo uno de mis últimos doctorantes que ya se doctoró, él traía un tema y entonces en los primeros semestres era, ¿realmente te interesa el tema? Bueno, pues fue el protocolo para entrar al doctorado, está muy bien armado, pero ¿realmente te interesa? Es producir un insight en si el tema, bueno, finalmente lo adecuó, casi lo cambió, está apasionado por el tema y ahora es una figura con ese tema, ¿no? Trabajando cuestiones de interculturalidad y brecha digital, justamente. No voy a decir el nombre ni el puesto, pero que apenas salió y se lo pelearon en una institución para que justamente con lo del COVID entre a cómo le va a hacer para estrechar la brecha digital en condiciones de educación superior que están metidos en cuestiones de interculturalidad. Pero originalmente no estaba el tema tan orientado ahí, ¿no? Y obviamente que hoy él está totalmente realizado, tiene un futuro muy prometedor y encuentra una gran satisfacción. Entonces, yo diría a la compañera Eunice
que hay que, por ejemplo, poner en la gente que no es la tesis el centro del asunto, sino la persona. Incluso porque esto es recurrente, oye Marco, tú tienes 100 y pico de tesis. Ay, pues cada vez que me dicen eso, digo, perdóname, no son tesis. Tienes que poner un número y tienes que decir que son tesis, porque no podría decir, sabes que son personas. Tienen nombre, apellido, origen, son gente realizada. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar día a día para que el alumno encuentre, en primer lugar, desde luego, una identidad que esté anclada en valores muy importantes, incluso como le llama Ana María Pía, identidades democráticas, identidades de justicia, identidades de saber, pero una identidad en la cual él se realiza porque efectivamente es lo que estaba buscando, lo que está construyendo para hacer, ¿no? Y que eso va a tener un resultado que efectivamente es una tesis, pero el objetivo no es la tesis. El objetivo no es que titulemos un doctor, que salga un doctor, el objetivo no es que salga la tesis de un maestro, el objetivo es una persona que con ese grado suponemos que tiene un conjunto de preparaciones capaz de enfrentar otras cosas. Y entonces tenemos que volver a tener, parece obvio, una identidad en la persona, ¿no? En los valores, las cosas que la persona son importantes, y el alcance de un logro es un medio, ¿no? Por ahí veo que es donde puede estar el trabajo. Yo, por lo menos como docente o como investigador, o las dos cosas, trabajo así, ¿no? Y sí me ha dado resultados, obviamente, ¿no? Y cómo que no me da resultados, pero sí implica dedicarse y desde luego que a uno le guste su trabajo. Gracias, doctor Marco. Y efectivamente algo que comentas es por demás importante, ya que en la síntesis curricular nos haces repensar en esta historia. Al final del día, pues es un recorrido histórico por los logros, por los éxitos académicos que hemos tenido y esta satisfacción, este orgullo por ver que otros se realicen. Por ejemplo, señalas que hay 3 alumnos asesorados premiados. Premio Nacional Francisco Clavijero en el 98, tesis de maestría. Otra tesis de maestría en el 2000, Premio Nacional Edmundo O. Gorman. Y también el Premio Nacional de Edmundo 2002 por una tesis de licenciatura. Y me parece que efectivamente haría falta agregar el nombre, ¿no? El sujeto, la persona, porque lo que has dicho es relevante, ¿no? No estamos acumulando números de tesis, de licenciatura, maestría y doctorado, sino que estamos coadyuvando en esa formación integral de nuevos investigadores o investigadoras. Y a partir de eso retomo 3 preguntas que giran en torno a esta identidad del investigador. Me parece que las puedo sintetizar de esta manera. ¿Cómo el docente desarrolla su identidad de investigador? ¿En qué momento el profesional de la educación desarrolla su identidad de investigador? Y la tercera, ¿el neoliberalismo genera una identidad investigadora o una identidad investigadora forja el neoliberalismo? Está muy capciosa, muy buena. Bueno, las dos primeras las puedo abordar juntas, digamos, van en el mismo matiz, y aprovecho el comentario de las tesis que señalas, porque efectivamente, por ejemplo, una de los 3 premiados, hay más, pero yo destaqué estos, y efectivamente, bueno, como es una síntesis que ya ni actualizo, creo que está hasta el 2017 y ahí lo pongo, y no la pienso actualizar, para que más que la verdad. Aunque tengo muchísima producción del 17 para acá, no la pienso actualizar. Me recuerdo muy bien porque es un joven que hoy es doctor, muy destacado, y es un joven que a los 23 años, ¿no? Hizo una tesis monumental de Puebla, hizo una tesis monumental, y esa tesis fue la primera tesis que tuvo el premio de Teoría de la Historia O'Gorman de un estudiante que no era de la Ciudad de México ni de las instituciones madre de la Ciudad de México. No era de la UNAM, no era de la Metropolitana,
no era era de una universidad, entre comillas, de provincia, de la UAP. Y eso fue una sorpresa. ¿Cómo? Parece que no, pero sí hay una especie de colonialismo. Y con esto no quiero decir que son la gente que viene del DF, pero yo vengo del DF, no. Quiero decir que incluso los que se fueron, ya cuando están allá, se colonializan muy rápido. Entonces decían, oye, pero ¿cómo que en Puebla? Pues sí, pues como que no, pues ¿qué, ¿qué les pasa? Entonces hizo una tesis muy amplia a los 23 años y fue premio unánime, ¿no? Se publicó. Eso le permitió a este joven que venía de los barrios ahí, de la 18, de la 22, de ahí de Puebla, de los barrios rudos, ¿no? Que tenía que trabajar y estudiar, tomar una confianza que obviamente pues se tiró la maestría, se tiró el doctorado, hoy es un investigador muy destacado, sumamente destacado, que realiza una permanente actividad docente, ¿no? Y que al mismo tiempo, una forma de vida de él está la investigación. O sea, no hay una separación. Entonces, el asunto de estas primeras dos preguntas tiene que ver con que, por ejemplo, en humanidades y ciencias sociales, no solo no debemos de permitir la supresión de las tesis, sino debemos impedir la titulación por promedio, perdónenme. La titulación por promedio en las áreas de humanidades es un craso error. Porque efectivamente es como una autopista que te vas por la vía corta, pero pierdes una excelente oportunidad de formarte, ¿no? En sistematizar un aspecto de la investigación que es plantear, bueno, en primer lugar, seleccionar un tema a partir de la curiosidad, el gusto, la voluntad, seleccionar un tema. Segundo, plantearte que puedes alcanzar ese tema, ya sea a través de problemas objetivos, como puedas, pero planteártelo. Que puedes explorarlo, que puedes sistematizar información, que puedes analizarla, que puedes hacer síntesis y luego, en humanidades y ciencias sociales, que puedes desarrollar una escritura sobre él, ¿no? Y que entiendes el paso de una escritura, vamos a decir, natural, silvestre, para que se entienda, a una escritura que tiene formas, códigos que hay que aprender, ¿no? Y que te obligan a desarrollar, si tienes un potencial, a desarrollarlo, y si no lo tienes, a adquirirlo. Entonces, esto, con todo respeto, yo lo he visto, si se lo saltan en licenciatura, y lo he comprobado con mis alumnos de posgrado, yo por lo menos sí, no escojo un caso para asesorar posgrado si no veo que hay tesis de licenciatura. No, punto, ¿no? Es que tengo 10 de promedio, pues te pongo las estrellitas que quieras, pero no. Y eso no quiere decir que no tenga buenas habilidades de escritura, pero no demostró, vamos a decir, es como no haber pasado los guantes de oro y pensar que puedes, sin pasar por el campeonato nacional, los guantes de oro, convertirte en un ¿qué quieren? En un Salvador Sánchez así nada más. Pues no. Pues sí tienes que hacer un recorrido. Y en esta disciplina el recorrido implica la tesis, porque es la mayor demostración de aplicación comprensiva de un determinado estadio de conocimientos. Eso no quiere decir que muchísima gente, porque también conozco gente que se la ha saltado y ha resuelto lo otro, pero cuando me doy cuenta y rasco un poco, hay limitaciones. Las nota uno inmediatamente, ¿no? Y uno dice, no va a alcanzar a llegar esto porque está ahí. Ahí, por ejemplo, ustedes, pues de los que me recuerdo, así rápido, pues está el propio Juan Carlos Andrade, que él hizo su tesis de licenciatura brillante, ¿no? Todavía la recuerdo, una tesis de historiografía siglo XIX sobre Riva Palacio, muy temprano. Luego hizo su tesis de maestría y luego hizo su tesis doctoral. No tengo ninguna duda que puede ser docente en cualquier nivel y su desarrollo como investigador está articulado profundamente, ¿no? Entonces, la identidad es que desarrollemos la investigación desde etapas muy tempranas, poniendo muy claramente qué es lo que queremos que aprenda ahí los alumnos y que vayan encontrando el gusto. La primera condición para encuentren el gusto es que ellos escojan el tema. Y ahí encontramos la limitante que existe en la regulación neoliberal, perdonen,
de que no, es que van a trabajar por las líneas académicas que tenemos. Bueno, pero resulta que él quiere trabajar esta cosa. No, pero es que ese tema no. Bueno, quizás por conveniencia lo va a hacer, pero lo va a hacer forzado. Entonces tenemos que encontrar una forma en que la persona puede, es que son muy chicos para escoger el tema. ¿Cómo que son muy chicos? Cuando entran a la universidad, para empezar, son mayores de edad, pueden escoger diputado, presidente municipal, gobernador, presidente de la República, senadores, son adultos. Incluso si se descuidan, pueden producir hijos. Por lo tanto, están en condiciones absolutas de poder decidir. El asunto es cómo les creamos el ambiente de los temas que a ellos les pueda surgir, que se enseñen a explorarlos y que decidan, este es el tema, y que lo prueben, y si no les gusta, que lo cambien. Y que habrá un momento en que ya el que escogieron ya es muy tarde para cambiarlo y entonces asuman las consecuencias de que lo tienen que llevar a buen puerto, para que en el siguiente que escojan tengan mayor valoración. Entonces, la identidad de la investigación, alumno y esto, es temprana, hay que introducirla, no hay que tener miedo a eso. Y hay que desarrollarlo paso a paso con él, a que vaya alcanzando logros muy precisos, ¿no? Muy precisos, pero el logro mayor en licenciatura efectivamente es titularse por tesis. Ese es el logro mayor. Y la otra pregunta, se me olvidó el detalle, perdón, me disculpan. La tercera, ¿El neoliberalismo genera una identidad investigadora o una identidad investigadora forja el neoliberalismo? No, yo creo que ahí el neoliberalismo ha creado una fábrica de productos en los cuales en esa producción de masas se forman investigadores, ¿no? Crea investigación, pero el objetivo es básicamente producir mercancías, productos, ¿no? Y en este sentido es este sujeto, es esta apreciación de la emergencia moral, ¿no? Donde nosotros tenemos que introducirla, donde el sujeto no puede modificar el neoliberalismo, por lo menos en su conjunto, ¿no? A veces ni estados enteros lo pueden modificar, ¿no? Estados, no estoy hablando de personas, ¿no? Estados nacionales no pueden modificar el entorno neoliberal, pero lo que sí pueden es adecuar, ajustarlo a que no te dañe, no te afecte tanto. Entonces, no son la investigación la que produce el neoliberalismo, porque si nosotros vemos el pensamiento neoliberal entre una de sus vertientes, una de las que entra en la etapa ya de mayor combate, que va a ser las teorías monetaristas, con Freeman a la cabeza, la Escuela de Chicago, que van a instrumentar en Chile el experimento social terrible que hicieron, en realidad es en esta alianza, en la coerción de un Estado dictatorial, como logran aplicar el modelo. Y claro que hacían investigación, y claro que hacían un tipo de investigación, pero no es por esto que se produce la investigación, ¿no? La investigación voy a usar la palabra, está parte de la naturaleza humana desde su origen. Está en la curiosidad. Es esta idea justamente que el inquirer, ¿no? Es el inquirer, es esta disposición al aprendizaje, es este conocimiento, deseo del conocimiento y la imaginación. Y luego va a adoptar formas de estándares o se va a estandarizar, pero sí tendríamos que tener claro que el otro es un proceso que se aborda. ¿Por qué? Porque la investigación también tiene un valor enorme. Y entonces, obviamente, para un sistema apropiarse de la investigación y canalizarla en una dirección, pues es un negocio tremendo. Incluso la investigación social, incluso la investigación humana. Pero no es por esto que se produce, ¿no? Ni tampoco que ésta la produzca, ¿no? Estamos hablando de entidades que justamente la educación superior tiene que desarrollar, porque efectivamente ya con eso, digamos, le doy cierre a esta parte, las universidades tienen como funciones obviamente la investigación, la enseñanza, la educación profesional, incluso el compromiso público que no se habla. Y desde luego, en este sentido,
la investigación, que es uno de los puntales, pues es el espacio para la sociedad, ¿no? Donde va a formar estos docentes, estos investigadores, ¿no? Que van a ser vitales en los momentos, no solamente en los momentos cruciales, sino en todo momento de la sociedad. La forma de dominio que se establece es para sacar provecho, ventaja, bueno, por eso se establece como forma de dominio, ¿no? Y puede ser por consenso o por coerción, ¿no? Pero la investigación no tiene ese vínculo así. Muy bien, Marco. Finalmente, a manera de cierre, al no haber alguna otra pregunta de parte de los estudiantes y de los compañeros académicos, y a manera precisamente de cierre en estas reflexiones, Sebastián Pla, en el libro Educación y Pandemia de la UNAM, plantea esta situación de que la Secretaría de Educación Pública impuso que el hogar estuviera al servicio de la escuela y no la escuela estuviera al servicio de la sociedad o al servicio de las necesidades de las familias en el hogar. Otro investigador, Eduardo Andere Martínez, ha dicho que si en el hogar hay un ambiente de calidez donde no hay violencia, entonces la escuela pasa a segundo plano. Pero como en México, si no se dan estas condiciones o circunstancias como en la mayoría de hogares, lamentablemente entonces sí la escuela se convierte en algo urgente y prioritario. ¿Y qué es lo importante en la escuela? Tendría que ver con 4 factores principalmente, entre ellos la infraestructura, el modelo pedagógico, la misma pedagogía y la tecnología. Pero por encima de estos 3 factores estarían las interacciones humanas, ¿no? El vínculo humano. Y por último, otra idea poderosa, efectivamente el hogar, la casa, no es la escuela, ¿no? No podemos, por más que adaptemos este entorno en el hogar, pues nunca podrá tener este valor de la presencialidad. Inclusive estos eventos académicos, estos foros digitales, virtuales, lamentablemente pierden esa riqueza de la interacción humana, de la presencialidad. Y bueno, es en este marco donde tú efectivamente nos haces valorar, repensar cuál es nuestra labor, cómo ir construyendo o reconstruyendo nuestra identidad como docentes, como investigadores y efectivamente nuestro rol de docentes, porque necesitamos más elementos, más competencias para poder impulsar a los estudiantes que vienen, como tú bien los decías, en el piso 1 de la licenciatura. Y es ahí donde tenemos una gran área de oportunidad para que podamos acercarnos a ellos y crear estos entornos, crear estos contextos y que tengan esa capacidad de autonomía para decidir por gusto, por interés y por compromiso social y el cambio y la transformación en el ámbito de intervención, que en este caso es la educación. Te agradezco mucho a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, a nombre de la directora, la maestra María Gloria Ortega Muñoz, por participar en el marco de la Feria del Libro en su edición número 24. Un placer, un gusto y te mandamos nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento por este gran aporte que nos has generado, que nos has regalado. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes y justamente con esto termino. Hoy, con la pandemia, justamente lo que tú acabas de decir, y bueno, esta decisión de la Secretaría de Educación ahí es muy polémica, esto que plantea Sebastián, pero yo creo que aquí el otro planteamiento me parece muy importante. La pandemia lo que nos ha puesto es el espacio de sociabilidad que produce las instituciones es insustituible. Es necesario para la formación humana en estos tiempos, ¿no? Desde luego que el hogar, la familia, pues está en el centro, pero lo que hoy vemos es que eso está incompleto, ¿no? Y que no lo va a sustituir la tecnología y justamente se hace más necesario que nunca, hoy está claro, la institución educativa como espacio no solo de aprendizaje, como espacio de intercambio, como espacio de socialización y como espacio
de vinculación humana. Entonces, coincido con ustedes, me da mucho gusto, les agradezco la invitación, estamos en contacto y cuídense mucho, ¿no? No hagan travesuras con las fiestas, por favor, y piensen en sus mayores. Pues Marco, muchas gracias. Disculpa que te hable de tú, pero has generado esta confianza, esa cordialidad. Y con todo respeto, por aquí, nada más leyendo los últimos comentarios. Y bueno, una pregunta que dejamos en el tintero. ¿Cómo impacta a la calidad de la investigación la disminución del presupuesto estatal? Y aquí hay un agradecimiento de Catherine. Muy buena conferencia. Exactamente, esta pandemia nos demostró la importancia de la educación y que, claro, muchas personas sufren a causa de la contingencia. Alma Rosa también agradece tu participación. No, pues muchas gracias y sí, tiene razón. Ojo, que la pandemia va a cambiar el mundo, ¿no? No tiene vuelta de hoja. Y uno de los cambios sí es la valoración que vamos a hacer de los espacios, todos, ¿no? Todos, desde los niños, ¿no? Los padres, todo el mundo, la valoración del espacio de la escuela, la valoración de los maestros como entes activos fundamentales, ¿no? La valoración del aprendizaje individual también, de la voluntad, de la resiliencia. Es decir, hay un conjunto de cuestiones y efectivamente el salto tecnológico que esto va a producir va a obligar a las instituciones a una adecuación en sus métodos, modelos educativos, y acuérdense de mí, en los próximos 3 años, aceleradísima. El cálculo que estaba yo revisando de un centro internacional que hay de esto, el cambio está, para que tengan una idea de los porcentajes, en lo que va a ser la informatización en procesos de la educación. Vamos a decir, si estaba en un ritmo de 6% el crecimiento de lo que sería el sistema en su conjunto, para tener un indicador, es complejo, nomás lo estoy sintetizando, todo lo que corresponde al mundo informatizado va a crecer a un ritmo entre 16 y 23%. Entonces, el maestro también se va a trabajar, va a modificarse radicalmente. Y por eso se empieza a hablar de sistemas de modelos de educación híbrida ya. Y ya se está trabajando en eso. Lamentablemente todavía no tenemos tesis doctorales, que es donde se puede meter gente, efectivamente, que se dé cuenta que por ahí hay un nicho enorme que ya está trabajándose muy acelerado en qué va a consistir estos modelos híbridos, ¿no? Y cómo se tiene que producir un conocimiento para que no del otro lado del que me preguntaba del neoliberalismo saquen provecho, ¿no? Para devaluar más el trabajo docente. Entonces, estamos frente a retos. Les agradezco mucho y Hugo, un gusto conocerte y saludos a la directora de la universidad. Además, me disculpo porque varias veces el doctor Juan Carlos me ha dicho, pero yo ya estoy mayor y no me gusta salir tanto y la verdad estoy saturado de trabajo. La verdad, estoy saturado, pero siempre tratándose de cosas de Tehuacán por toda esta tradición que se han ganado mis queridísimos exalumnos de esa región. Ha sido un placer, doctor Marco Antonio. Igualmente, mucho gusto. Gracias a todas y a todos los que estuvieron en este espacio de aprendizaje. Muy Ok, buenas noches. buenas noches, me retiro.